Otro episodio. Qué brillo, cuánto tiempo, oye. Guess Who's Back. Brigio, segunda temporada, Dios y el resto. Así que, como siempre, bienvenido a Dios y el resto. Mi nombre es Ignacia Virosi, me dice Nacha o Piro. Y en este podcast hablamos de Dios, entre otras cosas. ¿Cómo era? Bienvenido a Dios y el resto, mi nombre es Ignacia Virosi, me dice Nacha o Piro. Sí, así era, ¿no? Sí, se acaba esto. Estoy en pijama, estoy muy en la playa. Y esto va a ser una de las funcionalidades de la segunda temporada. Vamos a hacerlo en distintas partes. Ojalá que los episodios conmigo solo sean menos material, menos denso y más de la vida. Más cortos también, distintas partes. Los con gente claramente van a ser con más largos, pero nada, vamos a hablar un poquito también de materia. Forré un evangelio en diario, pero como un diario que imprimí en Pinterest. Si les gusta, avísenme. Les puedo forrar el suyo. Pero es como rico, que es como a la mano, no sé. Mucha gente me ha hablado de como de qué Biblia comprarme y todo. No sabía que la Biblia que fuera bonita ayudaba tanto, real. Onda, muchas amigas me han mandado mensajes como cuál me puedo comprar, cuál no, porque nosotros buscamos Biblias católicas, pero las protestantes también sirven. La diferencia son que la protestante tiene 66 libros, la nuestra tiene 73. Ahora bien, como protestante o no, el evangelio es el mismo, la Biblia es la misma, así que cómprense la bonita, hagan la suya, you know. Yo creo que ayuda muchísimo, así que yo leo la Biblia todas las mañanas, entonces se me había ocurrido también grabar podcast como en esas mañanas y como que vean como yo llevo un poco esto. Me ha ayudado caleta. Las veces que no lo hago empieza a quedar la crema, así que sí. Así que yo creo que muy buena práctica, y si es que lo puedo llevar para que los demás lo hagan también, bacán. Quiero hablar hoy día. Nada, pues quería hablar un poquito del perdón. Cómo a veces Dios te tiene que bajar los humos. Y sabéis que yo lo viví hace poco, y con el podcast también lo viví, y lo llevo un poco agarreando conmigo últimamente el por qué uno vuelve a caer, ¿cachai? Y por qué Dios quita y Dios da, y todo eso me ha dado vuelta. Pero otra vez fui a misiones, y vamos a hacer un capítulo de eso. Hablamos de que era como cuando uno pedía perdón con Dios, ¿no es cierto? Que yo en un episodio hablé del auto, o sea, no del auto, del que Dios te hace nuevo. Ya yo di este ejemplo, como que Dios te da un auto 0 kilómetros cada vez que uno se va a confesar, ¿cachai? Pero con mayor razón uno tiene como que cuidar ese auto, porque, claro, porque te dieron un auto nuevo, no es show, no es cualquier cosa, ¿cachai? Entonces uno tiene que cuidar ese auto y tiene que cuidar ese regalo. Pero al mismo tiempo, igual me da vuelta como el hecho de que todos vemos como el pecado como que sí o un no. Como un chocaste el auto o no chocaste el auto. Yo creo que uno lo puede rayar, ¿cachai? Como que uno puede de vez en cuando darse cuenta de que pase a llevar a mi amigo, ¿cachai? Como esto de ver a Jesús como un amigo, esto de como esta relación uno a uno, como si fuera tu mamá, como si fuera tu papá, como realmente si fuera alguien acá al lado tuyo. Yo creo que va más allá de cruzarlo o no cruzarlo. Yo creo que también tiene que ver un poco como el que de vez en cuando, si lo pasáis a llevar, sea de corazón, no necesariamente porque en papel hiciste algo como concreto, ¿cachai? Voy a llevar un ejemplo concreto que atroz, pero muchas mujeres me han preguntado cuando iba a carretear y todo, me decían como ya, pero... Y no sé por qué me preguntaron a mí, yo no era como parámetro para hablar del tema, pero me decían como... No, porque yo con este gallo no tiré, ponte tú. Pero hice A, B, D, C, E, F, G, ¿cachai?
Y yo como, mira, una cosa es lo que así en concreto llámese pecado y otra cosa es como tu postura de corazón. Y hay muchos más pecados de los que uno podría poner en 10 mandamientos, lo que uno podría poner en 7 pecados capitales. Pero no es pecado en el sentido de como tírate una piedra, ¿cachai? Es pecado en el sentido de que pasaste a llevar algo que te dijeron que no hicieras por tu propio bien. Dios está... Sorry. Pero yo no me compro la idea de que Dios se pone a llorar y le da pena que tú hagas un pecado porque le estás haciendo algo que te dijo que no hicieras. Estás haciendo algo que te dijo que no hicieras porque te hace mal a ti. Porque te ve que te haces daño a ti mismo. Eso le duele a él. Tú estás poniendo en peligro tu entrada al cielo, no la de él. Él está bien, ¿cachai? Y no es tu entrada al cielo, pero me refiero como un pecado te lleva a otro y te lleva a otro y así. Por eso uno tiene que ser más exquisito con eso. Y es que como uno mientras más se acerca a Dios, más como que se pone exquisito con ese tipo de cosas, como que se pone más como... Un sacerdote me dijo como que uno se pone más fino, como que la lupa se hace más grande. Y creo yo que si cuidáramos nuestros pecados como si fueran los de otra persona, ponte tú, si mis pecados cobraran por los de mi mamá, por ejemplo, yo no haría nada malo dentro de porque como que a mí no me gustaría poner en peligro su relación con Dios por mi culpa, ¿cachai? ¿Por qué no hacemos eso por nosotros mismos al final? Como si es que yo estuviera poniendo en línea la cercanía a Dios que tiene, porque obvio que estamos cerca de Dios, eso ya lo expliqué, eso es que no nos podemos alejar de Dios, pero eso es como en físico, yo digo como cercanía, como que tú lo puedes sentir, como si yo estuviera poniéndome el peligro a otra persona, un peligro como ese peligro de estar sin él, ¿caché? Porque eso es lo peligroso, porque al final uno cae, por eso uno tiene que como, yo creo mucho en la confesión, porque al final yo creo que sí le podéis pedir perdón a Dios como uno a uno, yo creo que sí. Ahora, como ese hablarlo con alguien que es profesional en el tema, porque un sacerdote ha escuchado de todo, no hay nada que no haya escuchado antes, y que te diga realmente el por qué pasó esto, por qué tenía un vacío, porque te creíste que podías ir sola y Dios te bajó lo humo y te hizo sentarte y te hizo darte cuenta que no podías sola. Y hay muchos porqués de los pecados. Yo creo que es mucho más importante el indagar en eso que en el estar con la culpa y decir, oh, es que las cagué, no es que... Tienes que estar todo el rato pensando en por qué caigo siempre, por qué este es mi pecado, porque cada uno tiene como su pecado. No sé si se han dado cuenta, pero cada uno tiene como lo suyo donde siempre cae. Y tenés que empezar a indagar ahí y decir como, ¿y por qué me siento así? ¿Y por qué tengo esta falta de, no sé, qué será? Tengo como una necesidad de mentir, o por qué tengo una necesidad del afecto, por qué no tengo una necesidad de abusar del poder, o porque como ahí viene un poco también todo el tema de los traumas y todo esto está súper conectado, pero nada, yo creo que pedir perdón es muy clave como para también estar como un poco, no solo con la conciencia tranquila, es más como para no caer en lo que quiere al final el diablo, que es como ponerte triste y alejarte de Dios y decir como no. ¿Y qué pasa? Uno cae, vuelve a caer y vuelve a caer, pero también hay unas veces que uno se para y tiene una buena racha y dice como, si es que puedo estar así harto tiempo, ¿por qué no lo puedo hacer de nuevo? Y yo creo que es clave que no veamos el pecado como si fuera... Mira, pecado viene de la palabra peccatum, ¿ya? Que significa fallar. O sea, es como de un término de la arquería que viene de no dar en el blanco, ¿vale? Como cuando tenéis los dardos, tenéis la arquería, hay un punto que tú tenés que achuntarle ya. De ahí viene. Resulta que nosotros no... Todo lo que no es achuntarle en estricto rigor es pecado. O sea, como no seguir el camino es el pecado, pero no se refiere a que es un sí o un no, es un está yendo o no está yendo, pero me refiero como en el pecado hay muchas cosas, es una amplitud de grises
en el que uno puede no estar yendo al mismo camino, ¿cachai? Por eso, cosas como la pureza y cosas como el decir la verdad son como 1.1 para seguir ese camino, ¿cachai? Da lo mismo que tú no estés puedes tú cumplir todos estos mandamientos, pero al mismo tiempo no tener una conexión con Dios y no tener una relación con Él. Y al final, todo esto es por tu bien. Yo siempre digo como Dios te pone este tipo de reglas, pero es como que le digáis a tu hijo no pongáis los dedos en el enchufe. Él no sabe por qué le decís que no ponga los dedos en el enchufe. Para él le estáis privando de su libertad como persona para poner los dedos en el enchufe, ¿me cachai? Pero, a ver, obvio que no, ¿cachai? Obvio que no voy a dejar a tu hijo de 2 años manejar, ¿cachai? Pero obvio que le decís que se ponga el cinturón, pero tú decís como me está privando de mi libertad porque me quiere poner mi cinturón porque quiere que no me mueva, ¿cachai? Pero las campanas. Pero no es por eso, o sea, Dios nos ve como cabros chicos, ¿cachai? Entonces si al final tú decís, no hagas esto, tú pensás que te está privando de tu libertad, porque si me encanta no ponerme el cinturón, me encanta, me siento súper bacán sin el cinturón es una lata, molesta, no sé qué, pero claro, desde cuando lo que nos hace bien nos gusta al principio, especialmente cosas como el deporte, como el bien, al principio no nos gustan, obvio que no, ¿cachai? Pero en ese sentido es muy importante como él decir, él sabe más que yo y por qué todo lo de los pecados y no sé qué, no sé cuánto. Y es como, mira, yo no sé al 100% por qué uno puede hacer cosas y puede que se sienten bien, pero no hacen bien, ¿cachai? No sé al 100%. Sé, últimamente he sabido mucho más. Yo creo que llego hasta un 90%, pero hay un 10% que la verdad que no sé. Pero ahí es cuando uno tiene que tener esa confianza en él del 100% de mi papá por algo me está diciendo esto. Como yo no veo la electricidad cuando meto el dedo en el enchufe, pero yo confío de que si mi papá me dice eso, es verdad. No tengo papás que dicen poco que no, pero sé que cuando dicen que no es por algo. Estoy 100% de acuerdo con ellos que si es un no y yo no entiendo por qué es por algo que yo no estoy cachando en este momento. ¿Cachai? Entonces, no es que Dios se vaya a poner triste porque tú cometiste un pecado. No, así no sé, no. Él va a estar más decepcionado que otra cosa, ¿cachai? Porque va a decir como yo voy a poner mi confianza en ti siempre y cuando uno se demuestre, uno tiene que demostrarse como hábil para la tarea, pero y él nunca va a usar gente que está preparada. Ese es el tema. Lo digo por experiencia propia, en la Biblia está lleno de ejemplos, lleno. Léanse la historia de Job, por favor, es un libro de la Biblia que habla, es un gallo que lo tiene todo, ¿ya? Y el diablo le dice como tú sabes que Job te quiere porque lo tiene todo. Es millonario, tiene familia, tiene una señora bacán, tiene tierras, tiene ta. Y tiene una fe muy grande. Y Dios le dice, ya, quítale las tierras, y quítale la señora, y quítale los hijos, y así sucesivamente. Y Job lo pasa pésimo, pero nunca pierde la fe. Y yo creo que es tremendo como a veces podemos depender de cosas también. Como cuando todo está bien uno tiene más fe también. Pero a veces se muere alguien, o a veces se enferma alguien, o a veces uno de nuevo pelea contra el pecado y las cosas se empiezan a poner grises porque uno se enfoca en uno y se sigue enfocando en uno. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y por qué yo soy así? ¿Y qué hay de malo conmigo? ¿Por qué sigo cayendo en esto? Y yo creo que hay que enfocarse en él, 100% en él, todo el rato. Todo el rato. Como no es mi pecado, es un pecado que yo cometí, pero no tiene nada que ver con el amor de Dios que yo tengo. Y voy a seguir. Y lo que siempre digo yo cada vez que me caigo es como el aguante. De esto se trata. Como full, como si estuviéramos en plena pelea, UFC, box, lo que queráis, como ahí, al aguante, párate. Y así. Y casi entra un pájaro. Tengo fobia a los pájaros. Espérate. Pero nada, el aguante y todo el rato y una vez y otra vez. O sea, si no es para pelear, ¿para qué
¿Para qué vamos a ser los soldados de Dios al final? Y yo creo que mientras más cerca llevas a la otra persona a Dios, también más eres un objetivo para el diablo. Entonces, y también he descubierto eso y yo creo que tenéis que seguir dejando que Dios te use para llegar a los demás y bancártela y decir, poner tu ego de lado y decir, yo de esta salgo y me da lo mismo. Yo digo, me da lo mismo todas las veces que caiga, me da absolutamente lo mismo porque yo voy a seguir acá. Yo voy a seguir acá, yo voy a seguir sirviendo a Dios y me da lo mismo. No me da vergüenza, me da absolutamente lo mismo. Y yo creo que eso, pedir perdón, sonreír, pedir perdón y tampoco autocompadecerse y decir, ya, pues igual podéis pedir perdón. Y está ese típico argumento, qué rabia, el de, ya, pero igual podéis portarte mal, no sé qué. Pero acá está de catch. Uno cuando dice, ya, puedo portarme mal toda la vida y después llegar al cielo igual, o sea, como llegar al cielo, pero si es que queréis, decir como me arrepiento y filo, pero tenéis que cachar que ese arrepentimiento tiene que ser real. Entonces, tú en tu momento de ya lo pasé la raja, lo pasé bacán, toda la vida, para llegar a este momento, voy a pedir perdón, pero tenéis que arrepentirte. ¿Y qué pasa? ¿Te voy a arrepentir en serio? Sí, pero vaya a mirar para atrás, vaya a mirar toda tu vida y vaya a decir que desperdicio no sirvió de nada. De nada, nada. Y claro, vaya a decir, oh, tengo historias para contar y todo, pero ¿a qué costo al final? Vaya a mirar para atrás y vaya a decir, pude haber hecho tanto para poner a Dios en conversación, pude haber cambiado la vida de tanta gente, pude haber movido tanto público de tanta montaña con el tema, pero decidí vivir para mí, y para mis vicios, y para mi exceso, y para mis cosas. Al final te vaya a mirar para atrás y vaya a arrepentirte de todo, como ¿a qué costo? ¿Cachai? De verdad no me lo banco. Como ese argumento es muy... No, es que además que cuando lo viví es como... No va a funcionar. Pero... No, menos, esa es la primera patita del perdón. Hay como 4 que vamos a hablar. Esa es la primera patita, que es como el perdón a Dios, como la confesión y todo. Pero yo creo que también es una cosa de día a día estar constantemente al tanto de que necesitamos a Dios y que solo no podemos. Y yo creo que de ahí parte todo. Del pedir perdón, agachar el moño pero al mismo tiempo levantar la cabeza y seguir para adelante. Yo creo que eso es mucho más importante, el no vivir con la culpa, pero vivir con la conciencia de estar al tanto, de hacer todo para servirlo a Él, no a ti mismo. Porque cuando empezáis con a ti mismo es cuando empezáis a pecar. ¿Y por qué el pecado es tan atroz? Porque al final son cosas que te hacen mal a ti. Son cosas que te hacen mal a ti, ¿no? De nuevo, no ponís triste a Dios en ese sentido, como que te hace mal a ti. Por eso Él lo pasa mal, ¿cachai? Por eso Él no te quiere ahí, porque te quiere como un papá al final. Entonces, si te hace mal a ti, te saca del camino que tiene para ti, ¿cachai? Entonces te estáis perdiendo todo por puro egocentrismo al final. Pero egocentrismo y como debilidad humana al final. Si en verdad te voy a hacer más fuerte que hay, y créeme que yo lo he hecho, y que de repente caí y decís como, ¿por qué? Como naturaleza humana, ¿qué onda? Pero ahí darle el aguante y seguir, y levantar la cabeza, y levantarse y seguir. Y nada, ese sería otro episodio. Y el resto yo creo que con esto estamos, pero muy bacán haber vuelto. Y con eso me quedo para que nos sigan en las sociales, viajeelresto.podcast. Y feliz que le manden esto a alguien que encuentran que todavía no está tan cerca de la fe o quizá que le podría gustar, como ir compartiendo el podcast, porque yo sé que mucha gente me comenta que lo ve, pero como que igual me gustaría que otra gente que no sea tan cercana a mí lo vea, porque yo creo que podría ser útil también. ¿Y qué más? Hay un mail, se llama diosyelrestopodcast@gmail.com, y quería usar ese mail para
que nos manden, ya va a tener a más gente, no solo a mí, rezando por intenciones que nos quieran mandar a través del mail. Así que eso, son totalmente anónimas, o sea, privadas, como que no vayan a llegar en ninguna parte externa a mí y yo creo que va a ser de otras personas rezar por esas intenciones, pero eso, Dios y el resto, podcast@gmail.com y nada, eso, cuídense. Nos vemos el siguiente.